Bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de la ley del coseno. En el video anterior estuvimos hablando de la ley del seno y habíamos dicho que era algo parecido, tenía cierta relación con esta ley del coseno. Bueno, aquí en la ley del coseno, al igual que la ley del seno, funciona o sirve para solucionar triángulos no rectángulos, que habíamos dicho que se llaman triángulos oblicuángulos. Bien, así como la ley del seno también, esto tiene una formulita, ya la vamos a escribir enseguida. Consideremos el triángulo que estamos viendo aquí, de ángulos A, B y C y lados ABC. Entonces, vamos a escribir la fórmula de lo que dice la ley de el coseno. Dice de la siguiente forma. Si yo quiero encontrar, o mejor dicho, si tengo un lado del triángulo elevado a la 2, eso será igual a uno de los otros lados elevado a la 2 más el otro lado a la 2 menos 2 por, en este caso 2 por, sería por el lado que escribimos al principio aquí, o sea, por B y después por C, es decir, 2 por B por C por el coseno de, y el coseno que voy a escribir aquí, el ángulo que voy a escribir aquí es el que va opuesto al lado que estoy buscando acá o al lado que está aquí escrito. Entonces, como ven, si tengo el lado A minúscula, representa este lado, el que está enfrente, el ángulo que está enfrente, aquí vemos, sería el ángulo A. Vamos a señalarlo aquí. Este sería el ángulo A. Entonces, voy a señalar por acá. Si vamos a buscar el lado A, entonces eso quiere decir que el ángulo que vamos a colocar aquí es el ángulo que está enfrente o que está opuesto al lado A. Entonces, digamos que esta fórmula está despejada para buscar el lado A, pero digamos si queremos buscar el lado B, la fórmula quedaría de la siguiente manera. El lado B a la 2 es igual a el otro lado a la 2 más el otro lado a la 2 menos 2 por cada uno de estos dos lados, en este caso A y C. Miren que es fácil como de memorizarse esta fórmula por el coseno, y el ángulo que vas a escribir aquí es el que está enfrente de este lado, y como se dan cuenta, el que está enfrente de este lado es el ángulo B mayúscula. Entonces aquí sería por el coseno del ángulo B mayúscula. Y si queremos buscar el lado C, vamos a ver si ustedes piensan en un momento cómo quedaría. Y el resultado va a aparecer en 3, 2, 1, listo. Entonces, así quedaría el resultado para el lado C. Bien, entonces nos preguntamos, ¿en qué caso puedo yo aplicar la ley del coseno? Así como aprendimos en la ley del seno, ¿en qué caso utilizarla? Acá también resulta como que yo diría hasta más fácil de identificar la ley del coseno, ya les voy a decir enseguida. Un primer caso en que puedo utilizarla, un primer caso en el que conozca los tres lados. Si conozco los tres lados, o sea, si me dicen cuánto vale esta C, este lado, cuánto vale este lado A y cuánto vale este lado B, ahí puedo aplicar la ley del coseno. Recuerden que para aplicar la ley del seno debo tener al menos un ángulo, mientras que aquí solamente si tengo los tres lados también puedo aplicar la ley del seno. Entonces voy a escribir aquí, si tengo los tres lados, puedo aplicar la ley del coseno. Y un segundo caso en que tenga dos lados cualquiera del triángulo, ya sea el lado B o el lado B o el lado C, ya sea el lado A y el lado C, etcétera. Si conozco dos lados y un ángulo, pero mucho cuidado con el ángulo. Ese ángulo no puede ser un ángulo cualquiera, tiene que ser el ángulo que esté entre esos dos lados que te den. Por ejemplo, si me dan el lado B y el lado C, me tienen que dar también el ángulo A, porque el ángulo A es el que forma estos dos lados. Si me dieran, por ejemplo, este lado A y este lado C,
tendré que conocer ¿cuál? Tendré que conocer este ángulo. Porque esta línea, miren, esta línea A y esta línea C, me forman este ángulo B. Voy a colocarle aquí algo de rapidez para que comprendan eso mejor. Digamos que yo tengo este triángulo aquí sencillito, rapidito. Y digamos que yo tengo este lado, por decir así, vamos a señalarlo con un puntico, tengo este lado, lo conozco. Y este lado también lo conozco, vamos a simbolizarlo también. Es decir, tengo este lado y este lado que está aquí debajo. Vamos a simbolizar estos ángulos con un 1, este ángulo con un 2 y el que está aquí de este lado con un 3. Entonces, si yo conozco estos dos lados, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta en cuál de estos tres ángulos es el que debo tener para aplicar la ley del coseno. Como se dan cuenta, o creo que me imagino que lo pensaron, debo tener este ángulo 1, es decir, debo saber cuánto mide este ángulo. Pero si, por ejemplo, me dieran otro triángulo por acá, en donde me dan, digamos que este lado sea A, por decir algo, y digamos que este lado sea C, y también lo conozco. O sea, conozco este lado y también este otro lado. Y vamos también a escribir los ángulos con números. Digamos que este ángulo sea 1, este ángulo sea el 2 y este sea el 3. Entonces, si yo conozco estos dos lados, el ángulo A que es este y el ángulo C, me imagino que ya saben también en estos momentos cuál es el ángulo que hay que tener. Como estos dos lados me forman este ángulo, entonces el ángulo que debo tener es el ángulo aquí, el ángulo 2 en este caso. Entonces creo que ya comprendieron un poco mejor esto que les estaba diciendo de mucho cuidado con este ángulo. Ahora, profesor, ¿y si no me dan el ángulo ese que está entre esos dos lados? Si por ejemplo aquí me dieron el ángulo B, perdón, el lado B y el lado C, pero no me dan este ángulo A, sino que me dan este ángulo que está acá, entonces eso se iría para la ley del seno. Eso se iría para la ley del seno. La ley del coseno solo se utiliza en estos dos casos que tenemos aquí. Bien, entonces continuemos. Para la ley del coseno se pueden, ya les había dicho que se utiliza para solucionar triángulos no rectángulos y de manera general situaciones donde aparezcan triángulos no rectángulos. En este caso les voy a explicar un par de ejercicios en donde se aplica la ley del coseno. Además, tenemos que saber también la parte del despeje. Muchos estudiantes se quedan en el camino, digamos que se aprenden esta fórmula, se la saben identificar si es la ley del seno, si es la ley del coseno, pero en el momento que van a despejar, ahí quedan un poco cortos. Por ejemplo, aquí la cosa se complica un poquitico cuando tengo los tres lados y no conozco ningún ángulo. Se complica en el sentido de que tengo los lados y al no tener ángulo me toca despejar. Porque si se dan cuenta, aquí lo que está despejado es la A, o mejor, la A a la 2 es la que está despejada. En esta segunda fórmula la que está despejado es el B y aquí el que está despejado es el C a la 2. De manera que en estas tres fórmulas lo que están despejados son los lados, no hay ningún ángulo despejado. Y para despejar el ángulo entonces habría que hacer un paso a paso. Yo les voy a hacer un despeje, solamente un despeje de un ángulo para que tengan la idea de cómo hacer el despeje en caso que me den los tres lados para buscar el ángulo. Digamos que me dieron los tres lados. Voy a hacer algo aquí sencillo de manera general, luego nos vamos a un problema o a un ejercicio en sí. Digamos que tenemos por aquí, ya yo conozco el lado A, conozco el lado B y conozco el lado C. Obviamente me faltan entonces buscar los ángulos. No sé cuánto vale ningún ángulo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, si conozco estos tres lados A, B, C del triángulo, me toca despejar. Me puede servir cualquiera de las tres fórmulas y despejar el ángulo. Si tomo la primera es porque voy a despejar el ángulo A. Si tomo esta, obviamente aquí el ángulo B o esta para el ángulo C. Digamos, tomemos la primera. Los procedimientos de despeje para la segunda y la tercera son los mismos. Así que les voy a colocar un paso a paso del despeje y después les muestro la fórmula final, cómo quedaría el despeje. Bien, vamos a escribir nuevamente esta primera fórmula de este lado para hacer el paso a paso del despeje. Entonces voy a proceder a escribir la fórmula y sería así. A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2 por B por C por el coseno de A. Listo, esta es la fórmula que tenemos aquí del primer lado. Yo conozco este número, esta es un número, esto también es un número, todo esto es un número.
El B también aquí lo reemplazo por el número que tenga, la C también. Entonces me toca despejar esta parte del coseno de A. Primer paso, como este término que está aquí, todo esto es un solo término, ojo. Esto cuando estás multiplicando, me está diciendo que todo esto es una sola cosa. Aquí este es un término, aquí la B al lado es otro término, aquí la C al lado es otro término y todo esto completo es un término. Recuerden que los términos se separan con signos más y menos. Entonces este más está separando de este B a la 2 de este C a la 2. Este menos está separando de este C a la 2 de todo esto. Entonces, como me interesa despejar el coseno de A, y como todo esto es un término y como está negativo, todo este término lo voy a pasar hacia el otro lado. Y como está negativo, pasaría a positivo. Al pasar esto de este lado se va a encontrar con un a la 2 que está inicialmente positivo. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces quedarían las cosas de la siguiente manera. 2bc, todo eso multiplicado positivo por el coseno de A. Es decir, todo este término que estaba negativo se vino para acá positivo. Y como a al lado está positivo, la repito ahí, positiva sería más a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2. Bien, como quiero despejar el coseno, tengo que desprenderme de esto, pero como este a la 2 está sumando, hay que quitar primero esto y lo paso para el otro lado. Es decir, este a la 2 se pasa a restar del otro lado y quedaría 2bc por el coseno de a es igual a b a la 2 más c a la 2 menos el que pasa a restar es a la 2. Como está positivo, pasa a negativo al otro lado, menos a la 2. Bien, ahora, como este 2 por b por c está multiplicando al coseno de a y me interesa despejar coseno, me imagino que ya ustedes saben lo que hay que hacer con este señor aquí, que está multiplicando al coseno, allá pasaría ¿qué? Pasaría a dividir. Entonces todo esto pasa del otro lado a dividir y queda que el coseno de a es igual a b a la 2 más c a la 2 menos a la 2 y estamos pasando a dividir ¿qué cosa? 2bc, 2bc, o sea 2 por b por c. Y ya tengo despejado el coseno. Ahora, digamos que todo esto me da cierto número, por decir, vamos a colocar un ejemplo aquí, un ejemplito. Vamos a suponer que el coseno de A, como ya nosotros sabemos cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale A, entonces ya nosotros sabemos cuánto vale todo esto, porque ya acá arriba me están diciendo cuáles son los datos de cada uno. Digamos que todo eso, por decir algo, digamos que todo eso me dio 0,7, por decir algo. Vamos a ponerle 0,72 para ser un poquito más exacto. Digamos que yo resolví todo esto y me dio 0,72. Entonces, profe, ¿y si cómo hago aquí para saber entonces cuánto vale A? Ojo, este 0,72 es el coseno de A, pero no es el ángulo A, es el coseno del ángulo A. Recuerden que para saber cuánto vale el ángulo, habíamos aprendido cuando dimos por allá razones trigonométricas, que para despejar aquí el ángulo sería, en la calculadora oprimíamos la tecla Shift. Vamos a mostrar calculadora un momento por acá. Vamos a pasar a ponerla por aquí. Recuerden que escribíamos Shift, cos, me sale cos menos 1, que significa la función recíproca, la función inversa. Es mejor manejar ese término, la función inversa del coseno. Y allá adentro escribo el resultado que tengo, 0,72 o 0,72. Cierro paréntesis, igual, y ahí me muestra un número, 43,94, que al redondeo daría 43,95 porque el número que está al lado es 5. Recuerden que el redondeo, que es el que está aquí, es 5 o mayor que 5, aquí subimos un número. ¿Para qué hago lo del redondeo? Para no escribir todo ese poco de números, de resultados. 43,95 escribiría. Y ahora sí, 43,95, ese sí es el ángulo A. Entonces aquí le escribo grados y ahí sería el ángulo A. Profe, si tengo el ángulo A, ¿cómo hago para sacar el ángulo B? Aplico la misma fórmula. Bueno, exactamente la misma no, porque recuerden que esta fórmula me sirvió ¿para qué? Para sacar el ángulo A. Para sacar el ángulo B me tocaría despejar el coseno de B de esta segunda fórmula. El despeje de la segunda fórmula, cuando ustedes lo practican en su casa, les debe quedar así. Quiero que se den cuenta aquí de algo como para que tengan esto muy claro. Una forma, digamos, algunos estudiantes pueden memorizarse esto así facilito. Si aquí hay una A,
Entonces abajo siempre va 2, un 2 con dos letras y de esas dos letras son diferentes a esta que está aquí. Recuerden que estamos trabajando con ABC. Si aquí me encuentro con A es porque aquí va a ser BC. Si aquí me encuentro con B, aquí va a ser AC. Y la letra que está aquí se transforma, por decirlo así, en la parte del lado negativo aquí al final, a la 2. Y los otros dos lados quedan aquí al principio. Eso es como una forma como de tratar de sacar el despeje enseguida. Como que de pronto algún estudiante dice, profe, yo me acuerdo de la fórmula esta, de la ley del coseno, pero no recuerdo cómo era el despeje. Entonces, si recuerda este truco que le estoy diciendo, pueden llegar al despeje facilito. De todas maneras, aquí tienen el paso a paso cómo llegar a estas fórmulas del despeje. Listo, ahora ya teniendo toda esta explicación y teniendo todo esto claro, ahora sí, vámonos con un ejercicio. Listo, digamos, ya tenemos aquí el ejercicio que vamos a resolver. Tenemos un triángulo donde conocemos los tres lados del triángulo. Este lado que vale 10 metros, este vale 7 y este vale 5. Entonces me dicen solucionar ese triángulo. Entonces yo digo, bueno, como me dan los tres lados, listo, ya yo sé que tengo que aplicar la ley del coseno. Tengo los tres lados. Bien, entonces solucionar el triángulo, ¿qué significa? Buscar en este caso, los ángulos desconocidos. Entonces, como vemos, aquí tenemos una de las fórmulas que ya habíamos trabajado, habíamos escrito. Y aquí tenemos el despeje del coseno del ángulo A de esta misma fórmula, que ya ustedes saben cómo despejar o cómo sale esa fórmula. Entonces, vamos a escribir los valores que tenemos. Tenemos entonces coseno de A. O sea, aquí lo que estoy haciendo es que esta parte la estoy repitiendo. Coseno de A es igual, que dice aquí B a la 2. Miro quién es B, vale 5. Vamos a tratar de escribir solamente los números, al final escribimos los metros, el resultado. Si en caso que vayamos a buscar lado, o si es ángulo, escribimos grados y listo, para no escribir tanto. Entonces tenemos B a la 2. ¿Y en cuánto vale B? 5. Entonces escribiríamos 5 a la 2. Entonces tendríamos 5 a la 2 más C a la 2. Pero ¿cuánto vale C? Vale 10. Entonces tendríamos 10 a la 2 menos a la 2, A vale 7, entonces tendría 7 a la 2. Todo sobre 2BC, entonces escribo 2 por B, ¿cuánto vale B? Vale 5. Por C, ¿cuánto vale C? Vale 10. Igual. Entonces, ya esto lo puedo escribir directamente en calculadora si quiero todo esto, o vamos a hacerlo paso a paso para no confundirnos. 5 a la 2 es 5 por 5, que da 25, más 10 a la 2 es 10 por 10, que da 100, menos 7 a la 2, que es 49, sobre la multiplicación de 2 por 5 y por 10. Entonces 2 por 5 da 10 y 10 por 10, 100. Entonces tenemos este resultado por ahora igual 100 sumado con 25 y después restado con 49. Eso da un total de 76. Entonces tenemos 76 sobre 100 igual, y esa división, si queremos hacemos la división o si queremos lo dejamos hasta ahí, como quieran. En este caso, como es una división que da corta de decimales, da 0,76 exactamente, vamos a hacerla, no importa. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado que coseno de A valía esto, que es esto, de 0,76. Entonces tengo que coseno de A es igual a 0,76. Y en estos momentos aplico lo que les dije hace un momento. Si yo sé que el coseno de un ángulo da 0,76, ¿cuánto valía el ángulo? Entonces, para saber cuánto vale el ángulo, solamente debo escribir en la calculadora Shift Cos. Vamos a hacer aquí para borrar simplemente lo que ya teníamos. Shift Cos de 0,76. Entonces, pasamos aquí, borramos este, escribimos 6, igual, y tenemos 40,54 redondeado. 40,54. Entonces escribimos, entonces hemos concluido que el ángulo A vale 40,54 grados. Ya tenemos el ángulo A.
Si queremos buscar el ángulo B, ya saben, simplemente hacer todo esto para saber cuánto es el ángulo B. Y si queremos buscar el ángulo C, también podríamos aplicar la otra fórmula, hacemos todo el mismo procedimiento y sacamos el ángulo C. Les voy a comentar algo. Si ya yo tengo dos ángulos, digamos que ya busqué el ángulo, aquí acabé de encontrar el ángulo A y luego ya tengo el ángulo B. ¿Será necesario aplicar toda esta fórmula para sacar el ángulo C? No es necesario porque recuerden que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Entonces, si ya yo sé cuánto vale el ángulo A, que es 40,54, digamos que ya busqué el ángulo B y por decir algo me dio 35 por decir algo. Entonces, ya yo sé cómo hacer para sacar la C. Simplemente sumo los dos que tengo y se los resto al 180, ¿bien? Entonces, yo por acá les voy a escribir los resultados, cuánto debe dar el ángulo B y cuánto debe dar el ángulo C, y ustedes en sus casas lo practicarían. Y bien, muchachos, entonces nos encontramos que el ángulo B vale 27,76 y el ángulo C 111,80 grados. Entonces, hemos solucionado un ejercicio donde me dan los tres lados y no conozco ningún ángulo. Bien, ahora vamos a solucionar un ejercicio, un triángulo, donde conozco los dos lados y el ángulo que está entre ellos para que ustedes vean cómo se resuelve en ese caso. Bien, muchachos, aquí tenemos un ejercicio donde conozco dos lados del triángulo, un lado vale 5, otro vale 10 y tengo este ángulo que vale 40. ¿Podemos aplicar la ley del coseno? Sí la podemos aplicar porque conozco dos lados y el ángulo que está entre ellos dos. Ahora, en este caso la pregunta sería, ¿cuál de estas fórmulas es la que yo debo utilizar? Recuerda que conozco dos lados cualquiera, aquí en este caso conozco el lado B y el lado C, y conozco este ángulo A que es 40. En este caso, la fórmula que debo utilizar es la primera. ¿Por qué la primera? Porque en la primera está despejado aquí el lado que voy a buscar. Bien, una forma de identificar cuál es la fórmula que debo utilizar es reconociendo los datos que me da el problema. El truco de aquí es el siguiente. Esta B la conozco, hay que preguntarse, ¿esto lo conozco? Sí la conozco que vale 5. Esta C la conozco, sí la conozco que vale 10. Esto lo conozco porque ya acabé de decirlo y esta A, el ángulo A lo conozco, sí lo conozco, mira, vale 40. Es decir, conozco todo esto. Entonces, como todo esto lo conozco, todo esto se va a volver un solo número. Y voy a tener que A a la 2 es igual a ese número y voy a saber cuánto vale A de ahí. De pronto alguien diría, profe, ¿y yo podría utilizar esta fórmula? No la podría utilizar porque aquí dice coseno de B y el ángulo B no lo tienes. Aquí dice coseno de C, el ángulo C no lo tienes, así que esto es fácil para darse cuenta cuál es la que debo utilizar. Bien, una vez seleccionada la fórmula que vamos a utilizar, procedemos simplemente a reemplazar los valores en esa fórmula. Bien, comenzamos a reemplazar los valores y tenemos que A a la 2 es igual a B a la 2, pero ¿quién es B? Vale 5, entonces sería 5 elevado a la 2 más C, que vale 10, C a la 2 sería, voy a escribirlo aquí por ahora, los datos 10 a la 2 menos 2 por B, que vale 5, por C, que vale 10, por el coseno del ángulo A, y el ángulo A ya dijimos, por dato que vale 40. Entonces esto lo vamos resolviendo en calculadora, o si lo podemos hacer directamente, por ejemplo aquí 5 a la 2 da 25, aquí el 10 a la 2 da 100, más 100. Aquí tengo 2 por 5, 10 y 10 por 10, 100. Y aquí hay un menos. Entonces tendría menos 100 porque aquí esto está multiplicando. Me recuerden, aquí la fórmula viene con un por coseno de 40. Vamos a hacer lo siguiente. El coseno de 40 lo escribimos en calculadora y sacamos el resultado. Voy a borrar aquí y escribo coseno de 40. Cierro paréntesis, igual, y me da redondeado a 0,77 las dos primeras decimales. 0,77. Entonces escribo 100 por
0,77. Bueno, aquí les voy a mostrar algo que acabé de darme cuenta aquí. Un error común que comete el estudiante aquí. El estudiante queda aquí, profe, 100, este 100 menos este 100. ¿Puedo restar este 100 con 100? O primero tengo que hacer este 100 por el 0,77. ¿Qué tengo que hacer primero? Profe, o da el mismo resultado. La respuesta es la siguiente, ojo. Hay un orden en las operaciones que dice primero se multiplica y después se suma y se resta. O ahora si hay paréntesis, primero se hace lo del paréntesis. Entonces sigamos acá. A la 2 es igual. Aquí sí puedo sumar sin problema. 25 más 100, 125. Menos 100 por 0,77. Y esa multiplicación da 77. Entonces escribo que a la 2 es igual a 125 menos 77. Eso daría 48. 48. Y cuando ya lleguemos a este punto, creo que habíamos hablado de esto cuando dimos Pitágoras, que cuando llegamos a este último resultado, ¿recuerdan lo que hacíamos? Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados y quedaría así, básicamente queda así, a igual a raíz de 48. Recuerda, cuando está un número a la 2 igual a algo y quieres despejar esa incógnita, simplemente ese 2 es como si se transformara acá en una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 48 queda aproximadamente 6 punto algo. Vamos a ver cuánto es exactamente. Raíz de 48 igual 4 raíz de 3. Si queremos lo escribimos, no, vamos a escribirlo mejor con decimales. Escribimos 6 punto redondeado, era 6,93 redondeado. Entonces, A es igual y escribimos por aquí. Finalmente A es igual a 6,93 redondeado. Si estamos hablando de metros, entonces esto ya sería metros. Y tendríamos el valor del lado A. Miren, y ya en lo que sigue les voy a comentar algo aquí. Si ustedes quieren pueden seguir con la ley del coseno. ¿Por qué? Porque si tengo este lado y como ya acabé de encontrar este nuevo lado, yo puedo continuar el ejercicio aplicando la ley del coseno para sacar, digamos, este ángulo. O sea, ya me iría a la forma de ángulos que la hicimos en el ejercicio anterior, para aplicarla, para sacar, digamos, el ángulo B ya teniendo los tres lados. Y si ya tengo este ángulo B y tengo este de 40, ya puedo saber que la suma de los tres da 180 y saco este lado. Entonces, ustedes en sus casas terminan este ejercicio y yo les voy a describir la respuesta a continuación. Esta respuesta la van a ver en 3, 2, 1. Bien, amigos. Otra cosita que les puedo decir, practicar mucho y bien, en algunos ejercicios podemos mezclar o combinar o utilizar la ley aunque ya he utilizado al principio la ley del coseno, si veo que de pronto puedo utilizar la ley del seno, también puedo utilizar la ley del seno para terminar de solucionarlo. Sino que hay que valerse de lo que más le convenga a uno en el momento, según lo más práctico, lo más sencillo y lo más fácil se puede hacer en el momento. Ok, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado este video, hayan entendido todo y les esté yendo muy bien. Nos vemos en el próximo video.